Hay un grupo de psicólogos que conocen muy bien cuáles son las características de la psicología de un consumidor. La gente especialista en mercadeo, en publicidad, en promoción de cosas, siempre tiene en cuenta cuáles son las necesidades del público, las necesidades, qué necesita usted, qué le hace falta a usted, para buscar la manera de poderle suplir esa necesidad, de poderle dar aquello que usted está necesitando. Por eso, cuando uno en su corazón muestra que está carente de afecto, hay gente que es capaz de descubrir eso y muchas veces viene a nosotros presentándose como si fuera nuestro Salvador. Yo me he permitido decirle en muchas oportunidades a muchas personas, tenga mucho cuidado de mostrar que es una persona necesitada, y subrayo eso, que necesito tener a mi lado a un hombre o a una mujer. Porque hay gente que huele esa necesidad. Y al sentir el olor de esa necesidad, se aprovechan de ella para decir, pues, si esta persona necesita esto, pues yo vengo y se lo ofrezco. Así sea un ofrecimiento de una baratija, de algo falso. Es que a veces uno lo dice, es que yo necesito tener a mi lado un hombre, necesito tener a mi lado una mujer, y andan en ese proceso como desesperados a ver si echan mano de lo que sea, de lo que se les presente, con tal de poder suplir su necesidad. Eso es muy peligroso. Insisto, porque hay personas que dicen, necesita a alguien, pues vamos a dárselo. ¿De dónde creen ustedes que surgen todas esas empresas de escorts, de damas de compañía, de hombres que buscan la manera de poder acompañar a una mujer sola, viuda, soltera? De eso, pues usted necesita a alguien, págueme y yo le hago compañía. Le charlamos, le ofrezco un poquito de cariño, estamos juntos, conversamos, salimos a tomar un café, pero usted me paga por ello. Cuando uno en su vida muestra carencias, siempre hay gente que tiene la psicología suficiente de darse cuenta en qué consiste esa carencia. Cuando uno tiene carencias espirituales, que las podemos tener, y muchos las podemos tener, hay gente que tiene una psicología religiosa que viene y nos dice a nosotros, pues yo te voy a suplir eso, mira, yo te ofrezco esto. Y entonces en ese ofrecimiento de poder suplir nuestras necesidades espirituales, empiezan a ofrecernos y a vendernos un evangelio totalmente falso, desvirtuado, manipulado, muy lejos del evangelio de Jesús. Porque aquí se trata como de poder descubrir en el otro, a ver, ¿qué te hace falta a ti? ¿Tienes un vacío espiritual? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes dificultades en tu familia? Ven, estate con nosotros y te vamos a presentar un evangelio, te vamos a hacer una predicación de la palabra de Dios que supla eso. Imagínense ustedes si uno ahogándose, le tiran un salvavidas, el que sea, y uno se agarra de lo que sea con tal de poder mantenerse uno a flote. Y ahí es donde uno puede terminar apartado del verdadero evangelio de Jesús. En esos días estaba escuchando algunas predicaciones donde los predicadores decían que el Señor tiene una cuenta bancaria en el cielo, así tal cual, en el que la persona necesitaba abrirla, depositando dinero, que todo eso se le iba contando para su salvación. Que lo importante es que mientras usted más ahorre en el cielo, dando plata en la tierra,
más fácil se va a salvar. Nosotros siempre corremos, y cuando digo nosotros me refiero a sacerdotes, pastores. Nosotros siempre corremos el riesgo de que en algún momento podamos volvernos mercaderes de la palabra de Dios. Descubre uno cuáles son las necesidades de su comunidad, le ofrece falsamente una enseñanza que no es la enseñanza de Jesús, y termina uno llevándose a sí mismo a la condenación y llevando también a los otros a la perdición. El apóstol Pablo le dice a la comunidad de Colosas en el capítulo 2: ustedes han aceptado a Cristo Jesús, permanezcan unidos a Él, arraigados y edificados en Él. Edificados, me gusta esa palabra, porque cuando uno se edifica en Cristo, uno se construye en Cristo. Este proceso que todos nosotros llevamos es un proceso de construcción. La vida espiritual se va construyendo de mano a Dios. Eso no está hecho, no está acabado. Y dice más el apóstol Pablo: afianzados en la fe que a ustedes les enseñaron. Y aquí viene la advertencia: cuidado con que nadie los envuelva con teorías y vanas seducciones fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Cuidado con que nadie los envuelva con teorías y vanas seducciones fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque corremos el riesgo de que nos prediquen un evangelio mundanizado y no un evangelio transparente, purificado de toda contaminación, que nos haga a nosotros entender lo que significa una relación con el Señor, lo que significa un proceso de purificación, un proceso de santificación, un proceso de conversión. Si a todo tiro a nosotros de lo único que nos predican es de la prosperidad, ese evangelio de la prosperidad que muchas veces nos predican a nosotros es un evangelio falso, falsísimo. No existe en la Sagrada Escritura un evangelio de la prosperidad. No existe en la palabra de Dios una sola vez en el que el Señor prometa que quien lo ame a Él lo va a tapar de dinero. Porque las promesas de Dios no están fundamentadas en el dinero. ¿Y saben por qué? Porque el dinero no es un invento del Señor. El Señor promete otras cosas, pero no le promete a ninguno plata. Imagínense ustedes uno bien ahogado en deudas, con la empresa a punto de quebrarse o ya quebrada, y viene alguien y nos dice a nosotros: el Señor te promete que si lo poquito que te quedó tú lo das, Él te va a levantar y te va a hacer próspero. ¿A usted no le parece eso un negociazo? Pero eso es falso. Eso es una enseñanza que nos ha envuelto con teorías y seducciones vanas fundadas en los elementos del mundo y no en los de Cristo. Y dice más el apóstol Pablo: porque en Él, Cristo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Saben qué está diciendo ahí Pablo? Que Cristo es plenamente Dios en todo su cuerpo. En Él habita la plenitud de la divinidad corporal. Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, Dios ofrece lo que es propio de Dios: la santificación, la redención, la salvación, la conversión. Esas son las cosas que Dios promete. Todo lo demás es sencillamente una seducción vana, donde uno puede terminar siendo engañado, donde uno puede terminar buscando por fuera aquello que siente que necesita
y que de pronto uno dice, es que yo aquí encontré lo que estaba buscando. Y siempre es bueno saber qué estábamos buscando. Porque podemos estar inmersos en un evangelio que no es el evangelio de Jesús, que no son las enseñanzas de Jesús. Donde podemos estar caminando hoy a la perdición, muy lejos de lo que el Señor a nosotros nos pide. La restauración de nuestra vida, la restauración de nuestro hogar, el amor a nuestra propia familia, nuestro amor a Él, nuestro enmendar la conducta, nuestro retomar el camino recto. Esas son las cosas que Dios nos pide, pero que no las cambia por plata. Yo les recuerdo a ustedes una frase que trae el libro del Cantar de los Cantares, que hace ya varios meses se las mencioné aquí. El libro del Cantar de los Cantares dice que todo aquel que quiere comprar el amor de Dios se hace despreciable. Aquí no hay negociación de nada. Porque no hay todo el oro del mundo que pueda permitir una transacción con las cosas de Dios. Hay una doctrina falsa, que dice que Dios es un Dios de pactos, que con Dios se puede pactar. Eso es falso. ¿Y saben por qué es falso? Porque el único que pactó con Dios fue su Hijo, que estaba en condiciones de hacerlo. Nosotros no estamos en condiciones de pactar con Dios nada. No tenemos con qué. Porque un pacto siempre es producto de tú me das y yo te doy. Eso es un pacto. ¿Y qué podríamos ofrecerle al Señor a nosotros en ese pacto? Dígame, ¿qué hay que usted le pueda ofrecer? Nada. Ni usted ni yo estamos en condiciones de pactar con Dios. Con Dios no hay pacto, con Dios lo que hay es obediencia. Y el que quiera pactar con Dios tiene que unirse al pacto de Jesús, que fue el que estableció, acuérdense en la última cena, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre del pacto, nuevo y eterno. Eterno significa que después de mi pacto, nadie más puede pactar con mi Padre. Yo soy el que pacto definitivamente con mi Padre y pacto en beneficio de ustedes. Jesús pactó en beneficio nuestro, para que ninguno pretendiera por su propia cuenta realizar pactos con Dios. Tengan mucho cuidado. Y si alguna vez alguno de ustedes se siente seducido en una predicación alejada de esta línea, tengan cuidado que nadie los envuelva con teorías y vanas seducciones fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.